En el alba de un nuevo siglo, en el año 1500, un infante nace en el corazón de Europa, predestinado a forjar los hilos del destino. Este niño, Carlos V de Alemania, emana un linaje tan magnífico como su porvenir. Sus raíces se hunden en la grandeza de sus abuelos, cuyos nombres resuenan en la historia europea. Por el lado paterno, se alza la figura colosal de Maximiliano I de Habsburgo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cuya labor incansable ha cimentado el poderío de su dinastía. En el otro extremo, su abuela es Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica, y Fernando II de Aragón, el rey católico. Unidos, estos monarcas han consolidado el reino español y han abierto las puertas a una era de descubrimientos y conquistas con el desembarco en América. Con un pedigrí tan ilustre, el joven Carlos está destinado a gobernar vastos territorios y a enfrentarse a desafíos colosales. Su nacimiento no solo marca el advenimiento de un nuevo siglo, sino que también preludia una era de grandeza y conflictos en la historia europea. En el vertiginoso torbellino de su existencia, Carlos se ve inmerso en batallas colosales, uniones que se deshacen, desafiando a adversarios imponentes y forjando alianzas que perdurarán a través de los siglos. Francisco I, monarca de Francia, quien, imbuido de ambición y determinación, anhela expandir sus dominios y cimentar su hegemonía en el continente europeo. La rivalidad entre Carlos y Francisco se convierte en un duelo épico, marcado por guerras y conflictos que dejarán una profunda huella en el devenir político del siglo XVI. Con la gracia de un caballero y la astucia de un diplomático, Francisco tejió una red de alianzas y traiciones, desafiando el dominio de los Habsburgo en Europa. En sus guerras contra Carlos, vio la oportunidad de afirmar la grandeza de Francia y establecer su propio lugar en la historia. En la Isla de los Leones, Enrique VIII, rey de Inglaterra, tejió su destino entre la política y la pasión. Con una corte tan cambiante como el mar embravecido, Enrique desafió las normas de la Iglesia y los lazos familiares en su búsqueda de un heredero. En sus intrigas palaciegas, buscó alianzas y enemigos, desafiando la autoridad de Carlos V y sembrando las semillas de una reforma que sacudiría los cimientos de Europa. En el fragor de sus días, Carlos se encontró inmerso en una saga de desafíos, donde los avatares políticos se entrelazaron con los tumultos religiosos. Desde los pasillos del Vaticano, surgió Clemente VII, pontífice de una fe dividida y testigo de la tormenta que se avecinaba. Proveniente de la poderosa familia Medici, Clemente navegó entre las corrientes del poder político y espiritual, enfrentándose a los vientos de la Reforma. Con la corona papal como su manto y la historia como su juez, Clemente desafió las ambiciones de Carlos y luchó por mantener la unidad de la Iglesia en tiempos turbulentos. El punto álgido de este desencuentro se materializó en el saco de Roma, cuando las huestes imperiales, desbocadas, asolaron la ciudad y prendieron al Papa en sus redes. Este sombrío episodio estremeció los cimientos de la cristiandad y marcó el punto más bajo en las relaciones entre Carlos y la Iglesia Católica. Mientras tanto, desde los remotos confines de Alemania, resonó la voz de Martín Lutero, teólogo rebelde y profeta de una nueva era. Con la fuerza de sus convicciones y el fuego de sus palabras, Lutero desafió las doctrinas establecidas y sacudió los cimientos de la cristiandad. En sus 95 tesis, clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, encontró la clave para liberar las almas de la opresión y desafiar el poder de los príncipes y pontífices. Este gesto desató un vendaval religioso que se extendió vertiginosamente por todo el continente europeo. Carlos, devoto católico, divisó en esta reforma una amenaza a la unidad religiosa y política de sus dominios. No obstante, los desafíos no se limitaban al ámbito religioso en Europa. Carlos debió afrontar la colosal amenaza otomana personificada en Solimán el Magnífico. Este sultán, cuya grandeza igualaba a su astucia, expandió los límites del Imperio Otomano hacia el occidente, sometiendo a su paso ciudades como Belgrado y sitiando a la imponente Viena. Surcaba los mares y extendía su sombra sobre la Europa oriental. Con la firmeza del león y la astucia del zorro, Solimán desafió a Carlos, emperador de vastos territorios,
en una lucha titánica por el control del Mediterráneo y los corazones de los hombres. Sus ejércitos, impetuosos como el viento del desierto, amenazaron las fronteras del imperio, desafiando la supremacía del Sacro Imperio Romano Germánico. Asimismo, en el Mediterráneo, Carlos debió enfrentar la amenaza marítima de los corsarios bajo el liderazgo de Barbarroja, este célebre almirante otomano quien desde las profundidades del mar Mediterráneo, surgió el terror de los mares y el azote de los cristianos. Pero a su favor contaba con Andrea Doria, almirante invencible y protector de los mares. Con la ferocidad del trueno y la calma del océano, Doria desafió a los corsarios otomanos y aseguró las rutas comerciales del imperio. En su lealtad a Carlos, defendió las fronteras del sur y mantuvo a raya las amenazas del este, mientras el imperio se extendía y las olas del tiempo rompían contra las rocas de la historia. Y por otro lado, desde las tierras doradas del Nuevo Mundo, surgió Francisco Pizarro, conquistador audaz y visionario. Conquistador de sueños y señor de la ambición, Pizarro desafió la majestad de los Andes y la grandeza de los incas en su búsqueda de riquezas y gloria. Con un puñado de hombres valientes, desafió las órdenes de su rey y desembarcó en las costas del Perú, forjando un imperio en nombre de Carlos V. Esta intrigante selección de personajes han marcado la vida y el legado de Carlos V, desde su amado hermano, Fernando I de Habsburgo, hasta su leal esposa, Isabel de Portugal, su heredero y sucesor, Felipe II de España. Cada uno ha aportado en la construcción de esta maravillosa historia. En este fascinante video, veremos la vida y legado de Carlos V, uno de los monarcas más influyentes de la historia. Exploraremos su reinado como emperador y rey de España, su papel en la expansión del Imperio Español, y cómo enfrentó desafíos como la Reforma Protestante y las guerras contra Francia. Acompáñanos en este viaje histórico para descubrir la grandeza de Carlos V. Bienvenidos. El emperador, perteneciente a la dinastía de Habsburgo, también conocida como la Casa de Austria, es una de las familias reales más influyentes y duraderas de Europa. Su historia se extiende desde la Alta Edad Media hasta el siglo XX. Sus orígenes en el siglo X, cuando los Habsburgo tomaron su nombre del castillo de Habsburgo en Suiza. A través de matrimonios estratégicos y adquisiciones territoriales, los Habsburgo expandieron su influencia en Europa Central. Uno de los matrimonios más importantes fue el de Maximiliano I con María de Borgoña en 1477, que trajo grandes territorios en los Países Bajos y el Franco Condado. Carlos, nacido en Gante, Flandes, un 24 de febrero del año 1500. Su nacimiento, rodeado de circunstancias peculiares, tuvo lugar durante un baile en el Palacio Casa del Príncipe. De hecho, la archiduquesa Juana, su madre, dio a luz en un retrete, privando a muchos de ser testigos del evento. Juana la Loca, su madre, fue recluida en el castillo de Tordesillas por su abuelo Fernando de Aragón. Esta medida fue tomada debido a los episodios de desequilibrio mental que experimentaba Juana, los cuales la llevaban a actuar de manera errática e inestable. Juana permaneció recluida en el castillo durante gran parte de su vida, siendo esta situación una de las tragedias más notables en la historia de la monarquía española. No hay evidencia sólida de que estuviera incapacitada para gobernar de manera efectiva. Sin embargo, Fernando de Aragón y otros miembros de la familia real española, como su hijo Felipe el Hermoso, aprovecharon la situación para asumir el control del gobierno. Carlos pasó sus primeros 17 años de vida en la corte flamenca, donde nació. La muerte de su padre a los 6 años y los problemas mentales que aquejaban a su madre, Juana la Loca, le impidieron recibir sus cuidados. Fernando, su abuelo materno, consideró que su hija no estaba en condiciones de cuidar al niño y ordenó su reclusión en el Palacio Real de Tordesillas, asumiendo él mismo la regencia. Carlos, rubio, de ojos claros, mandíbula un poco alargada y labio inferior grueso, padecía de una enfermedad llamada trismus, conocida como mandíbula desplazada, que le causaba dificultades para masticar y hablar.
Este problema de salud se caracteriza por la incapacidad de abrir completamente la boca debido a la rigidez de los músculos de la mandíbula. Por lo tanto, prefería comer a solas y hablar muy poco debido a estas dificultades. A pesar de crecer alejado de sus abuelos paternos, Maximiliano de Alemania y Fernando de Aragón, ambos reconocidos por su astucia diplomática, Carlos recibió una educación de primera clase. Su maestro fue Adriano de Utrecht, quien más tarde se convertiría en el Papa Adriano VI. Adriano, un hombre virtuoso y gran humanista, se enfocó en la formación personal de Carlos más que en la política. Le brindó una sólida base en religión, ética y cultura. La educación de Carlos V estuvo marcada por la tradición borgoñona arraigada en la corte de Bruselas, la cual se remontaba a la época de Carlos el Temerario. En ella aún pervivían los valores caballerescos de la Edad Media, evidenciados en las prácticas nobles y costumbres palaciegas. La Orden del Toisón de Oro, con sus exigencias morales y éticas, representaba uno de los símbolos caballerescos en los que Carlos participó desde su juventud. Su educación religiosa fue profunda y marcada por el pensamiento de Erasmo de Róterdam. Aunque se debate el alcance de la influencia del erasmismo en Carlos, es evidente que compartía ciertos ideales, como la reforma de la Iglesia y un enfoque de vida religiosa sencillo y ascético. Carlos V, heredero de un vasto imperio y forjado por una educación excepcional, estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia europea. Su reinado estaría marcado por grandes desafíos y logros, consolidando su lugar como uno de los emperadores más poderosos de su tiempo. Carlos fue declarado mayor de edad por el emperador Maximiliano y nombrado señor de los Países Bajos, poniendo fin a la regencia de su tía. Sin embargo, aún sin experiencia y poco inclinado a las tareas de gobierno, delegó el poder en el señor de Chivres. Tras la muerte de Fernando el Católico, Carlos ascendió al trono de España. Sin embargo, permaneció en los Países Bajos durante 2 años más, mientras que el cardenal Cisneros y el arzobispo de Zaragoza gobernaban Castilla y Aragón, respectivamente. Finalmente, Carlos llegó a España acompañado de su comitiva y de su hermana mayor, Leonor. Al poner pie en suelo español, lo primero que hicieron fue visitar a su madre, Juana la Loca. Juana vivía retirada, en compañía de la hermana menor de Carlos, la pequeña Juana de tan solo 4 años, quien más adelante sería conocida como Juana de Habsburgo. Carlos quedó profundamente impresionado al descubrir que su hermana de 4 años había pasado toda su vida recluida. Decidió llevarla con él a Flandes, pero su madre, al percatarse de sus intenciones, inició una huelga de hambre en protesta, exigiendo el regreso de su hija. Esta drástica medida obligó a Carlos a devolver a su hermana menor a la compañía de su madre. Su presencia en la corte de Valladolid, sin hablar español y rodeado de extranjeros, generó malestar entre la población española. Veían con recelo cómo estos forasteros ocupaban cargos importantes y se enriquecían a expensas del reino, lo que provocó protestas en las Cortes de Castilla, Aragón y Cataluña. Antes de jurar como rey ante las Cortes de Valencia, Carlos recibió la noticia de su elección como emperador de Alemania. Este era su principal objetivo, dejando los asuntos españoles en segundo plano. Para asegurar su elección, Carlos recurrió a cuantiosos sobornos, obteniendo más de 800.000 florines gracias al respaldo financiero de las poderosas bancas Fugger y Welser. Sus rivales, Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, no pudieron igualar esta suma. Sin embargo, la tradición de que el imperio perteneciera a la Casa de Austria también influyó en su elección. La elección de Carlos como emperador trajo consigo serias preocupaciones tanto en Alemania como en España. Para financiar su viaje a Alemania, convocó nuevas cortes en Santiago y La Coruña. En estas reuniones se evidenció un malestar generalizado, pero Carlos logró obtener la subvención económica necesaria y partió hacia Alemania, dejando como regente de los reinos españoles a Adriano de Utrecht. Su partida desencadenó los movimientos comuneros en Castilla y las Germanías en Valencia. Ambos levantamientos surgieron del descontento hacia el rey extranjero, su corte y sus políticas. Además de una lucha política entre autonomismo y centralismo,
existían tensiones sociales, con la burguesía y el patriciado urbano enfrentándose a la alta nobleza, que aparentemente respaldaba al rey. Estos movimientos estaban relacionados con las agitaciones previas en Castilla tras la muerte de Isabel la Católica. La rebelión se consolidó con la formación de la Junta Santa por parte de Juan de Padilla, regidor de Toledo. El regente Adriano de Utrecht poco pudo hacer para sofocar la rebelión. A pesar de sus esfuerzos, la falta de unidad entre los comuneros, su inexperiencia militar y la incapacidad para mantener la movilización de sus fuerzas los llevaron a una derrota definitiva en la batalla de Villalar. En Valencia, la rebelión, conocida como las Germanías, también tuvo un impacto significativo. Los rebeldes, llamados agermanados, controlaron la ciudad y parte del reino durante algunos meses, especialmente en el sur. Sin embargo, al igual que en Castilla, las fuerzas nobiliarias leales a la corona lograron vencerlos. Martín Lutero, un monje agustino alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto, destinado a ser un debate académico sobre las indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica, se convirtió en el catalizador de la Reforma Protestante, un movimiento que sacudiría los cimientos de la Europa cristiana. Carlos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, observando este momento crucial desde una perspectiva casi mística, joven aún y recientemente coronado, se encontraba en una encrucijada política y religiosa, heredero de un vasto imperio, y su deber era mantener la unidad y la estabilidad de sus dominios. Mientras Lutero martillaba sus tesis, Carlos veía no solo a un monje rebelde, sino el preludio de una tormenta que desafiaría su autoridad y la cohesión del imperio. A través de los ojos del joven emperador, este acto podría haber simbolizado la fractura de una iglesia que durante siglos había sido el pilar espiritual y político de Europa. Las tesis de Lutero no solo cuestionaban las indulgencias, sino que atacaban directamente la corrupción y la autoridad papal, proponiendo una reforma radical que resonaría con muchos descontentos con la Iglesia. Él, un ferviente católico, entendía que la herejía y la disensión religiosa podían desgarrar el tejido de su imperio, pero también era un hombre pragmático, consciente de la necesidad de enfrentar estos desafíos con diplomacia y fuerza. La Dieta de Worms en 1521, donde Lutero fue llamado a retractarse, sería una de las primeras pruebas de su reinado, enfrentando la presión de los príncipes alemanes, algunos de los cuales apoyaban a Lutero, y la insistencia de la Iglesia Católica en su condena. Carlos estaba en una posición precaria. Carlos se vio ante la difícil decisión de permanecer en Alemania o regresar a la península, como había prometido a los españoles. Consciente de que podía perder el control de cualquiera de los dos territorios, decidió volver a España. El regreso de Carlos a España tuvo como resultado la pacificación del país y el debilitamiento del poder de las ciudades y la burguesía. La nobleza, por su parte, recuperó su posición de privilegio, ahora bajo un mayor control de la corona. Esta estructura político-social se mantendría durante toda la época de la Casa de Austria. Con España pacificada, el país se integró aún más en los planes de la política imperial de Carlos. Las ideas y los consejeros españoles desempeñaron un papel importante en el gobierno del imperio. En un intento de forjar alianzas políticas, Carlos, a sus 22 años, fue prometido en matrimonio a María I, conocida más tarde como María la Sangrienta. María, hija de Enrique VIII de Inglaterra, tenía entonces solo 6 años, lo que imposibilitó la realización inmediata del matrimonio. Rompiendo con la promesa de matrimonio a María I, Carlos se casó con Isabel de Portugal, nieta de los reyes católicos. Este matrimonio no solo contribuyó a su proceso de hispanización, sino que también reforzó su posición como rey de España. Aunque la unión tenía un claro objetivo político, destinado a dejar una gobernadora aceptable en España durante sus ausencias, Carlos se enamoró profundamente de Isabel. Tras la pacificación de España, Carlos se vio envuelto en un nuevo conflicto, las guerras italianas contra Francia. Este enfrentamiento, que comenzó en 1521,
tenía raíces más profundas en la disputa por la hegemonía europea entre las casas de Habsburgo, a la que pertenecía Carlos y Valois, que gobernaba Francia. Si bien las guerras tenían motivos inmediatos como el resentimiento de Francisco I por no ser elegido emperador y las reclamaciones territoriales de ambos bandos, representaban un choque de ambiciones dinásticas que buscaban el dominio del continente. En la primera mitad del siglo XVI, Europa se vio envuelta en una serie de conflictos conocidos como las guerras italianas. Estas guerras enfrentaron a las principales potencias europeas, entre ellas Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, por el control de la península italiana. Francisco I de Francia invadió Italia con un poderoso ejército con el objetivo de conquistar el Ducado de Milán y desafiar la hegemonía de Carlos V en la región. Las tropas francesas obtuvieron algunos éxitos iniciales, pero se vieron obligadas a retirarse a Pavía tras una serie de reveses militares. La batalla de Pavía se libró en las afueras de la ciudad italiana de Pavía, entre las tropas del rey francés Francisco I y las fuerzas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, Carlos V. La batalla culminó con una victoria decisiva para las tropas imperiales, marcando un hito fundamental en las guerras italianas y en la historia de Europa. La batalla comenzó con un feroz ataque de la caballería francesa, que inicialmente logró romper las líneas enemigas. Sin embargo, las tropas imperiales, mejor organizadas y equipadas, contraatacaron con fuerza y lograron flanquear a los franceses. La batalla se convirtió en un caos, con ambos bandos luchando desesperadamente por la victoria. Finalmente, tras horas de intenso combate, las tropas imperiales lograron derrotar a los franceses. El rey Francisco fue capturado y llevado prisionero a España, donde permaneció durante un año hasta que firmó un tratado humillante para su liberación. Francisco se comprometió a entregar a sus dos hijos mayores, Francisco y Enrique, como rehenes en lugar de cumplir con otras onerosas condiciones del tratado, como entrega de grandes territorios como Borgoña, Flandes, y casarse con la hermana de Carlos, Leonor de Asturia, consolidando una alianza dinástica. Estas condiciones eran extremadamente duras para Francia y afectaban tanto su posición territorial como su influencia política en Europa. Al ser liberado, Francisco repudió el tratado, lo que llevó a la formación de la Liga de Cognac y a la continuación de los conflictos. Finalmente, Francisco fue liberado, y sus hijos fueron entregados a Carlos poco después como rehenes en cumplimiento del tratado. Permanecieron en cautiverio hasta que se pagó el rescate acordado en la Paz de Cambrai. Los hijos de Francisco fueron finalmente liberados en 1530, después de 4 años de cautiverio. Este tratado también se le llamó la Paz de las Damas porque las negociaciones fueron llevadas a cabo por dos mujeres, Luisa de Saboya, madre de Francisco, y Margarita de Austria, tía de Carlos. Este tratado hizo que Francia renunciara a sus reivindicaciones en Italia y cediera el ducado de Borgoña, consolidando la supremacía de los Habsburgo en Europa. Se formó la Liga de Cognac, una alianza antiimperial promovida por el Papa Clemente VII y compuesta por el Reino de Francia, el Ducado de Milán, la República de Venecia, la República de Florencia y los Estados Pontificios. La Liga buscaba frenar el poder de Carlos V en Italia. Carlos, al enterarse de esto, decidió atacar la Liga por el lado más frágil, el Vaticano. Las fuerzas imperiales, lideradas por el ejército del Sacro Imperio Romano Germánico y compuestas principalmente por mercenarios alemanes y españoles, avanzaron hacia Roma. Estas tropas, que no habían sido pagadas, estaban descontentas y descontroladas. El Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba una crisis financiera debido a los gastos militares constantes y las deudas acumuladas. El saqueo de una ciudad rica como Roma se veía como una oportunidad para paliar estas dificultades. Las fuerzas papales eran insuficientes para resistir un ataque bien coordinado de las tropas imperiales. La falta de preparación y la confianza excesiva en la diplomacia sobre la fuerza militar dejaron a Roma vulnerable. En su desesperación, estos guerreros inquebrantables se amotinaron, forzando al respetado Carlos III, duque de Borbón y condestable de Francia, a marchar hacia Roma con un ejército hambriento de riqueza y redención. Roma,
con sus imponentes murallas y artillería, parecía un baluarte impenetrable. El duque Carlos, consciente de la trampa mortal que podía cerrarse sobre ellos, sabía que debía tomar la ciudad con rapidez. La orden de ataque fue dada, y el ejército imperial se lanzó ferozmente contra las defensas del Janículo y la colina vaticana. En medio del caos, una bala de arcabuz encontró su marca en el muslo del duque de Borbón, herida que pronto se convertiría en mortal. La muerte del duque, último baluarte de la disciplina, desató un desenfrenado frenesí entre las tropas imperiales. Sin su líder, los soldados tomaron Roma con una furia incontrolable. Fue entonces cuando se forjó una de las leyendas más heroicas de la Guardia Suiza. En una valerosa demostración de lealtad y sacrificio, estos guardianes del Papa defendieron las escalinatas de la Basílica de San Pedro con una determinación feroz. De los 189 guardias en servicio, solo 42 sobrevivieron. Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano. Su valentía permitió que Clemente VII escapara a través del Paceto, un pasaje secreto que aún une la ciudad del Vaticano con el castillo de Sant'Angelo. Así, en medio del caos y la destrucción, se erigió un nuevo capítulo en la historia, donde el coraje y la lealtad fueron grabados con sangre en las piedras de Roma, un recordatorio eterno del precio de la ambición y la lucha por la libertad. Tras la brutal ejecución de aproximadamente 1000 defensores, el saqueo de Roma comenzó con una furia incontrolable. Las iglesias y monasterios, símbolos de fe y refugio, fueron destruidos y despojados de sus valiosos tesoros. En medio de la devastación, solo las iglesias nacionales españolas de Santiago y Santa María de Montserrat fueron respetadas, un raro gesto de consideración en un mar de caos. Ni siquiera los palacios de prelados y cardenales escaparon a la vorágine de destrucción. Los cardenales, incluso aquellos leales al emperador, se vieron obligados a pagar rescates para proteger sus riquezas del voraz ejército imperial. Entre las figuras más notables que se aventuraron en la ciudad en ruinas estaba el cardenal Pompeo Colonna, un enemigo personal de Clemente VII. Colonna, seguido por campesinos de sus feudos deseosos de venganza contra el Papa, se conmovió al presenciar las desgarradoras condiciones de Roma y ofreció refugio en su palacio a varios ciudadanos romanos, mostrando un inesperado gesto de humanidad en medio del horror. El caos reinó durante 3 días, a pesar de que el príncipe de Orange, que había asumido el liderazgo del ejército, ordenó cesar el saqueo. Sin embargo, pocos soldados obedecieron, y la ciudad continuó sumida en el desorden. Mientras tanto, el Papa Clemente VII permanecía detenido en el castillo de Sant'Angelo, prisionero de las circunstancias. Ante la imposibilidad de continuar resistiendo, Clemente VII se rindió y acordó pagar un rescate de 400.000 ducados para salvar su vida. Las condiciones de la rendición implicaban la cesión de Parma, Plasencia, Civitavecchia y Módena al Sacro Imperio Romano Germánico, aunque solo Módena pudo ser efectivamente ocupada. La magnitud de la tragedia conmovió incluso al emperador Carlos V, quien, profundamente disgustado, ofreció disculpas formales al Papa derrotado y vistió luto en memoria de las víctimas. En contexto religioso, la reforma protestante también estaba en juego. Muchas de las tropas alemanas eran protestantes, y había un resentimiento considerable hacia el papado y la Iglesia católica. Este factor contribuyó al fervor con el que se perpetró el saqueo. Aunque las tropas imperiales actuaban en nombre de Carlos V, el control directo sobre ellas era limitado. Los comandantes, como Carlos III, duque de Borbón, y los propios soldados actuaron en gran medida por su propia iniciativa, motivados por el saqueo. Mientras tanto, la expansión del Imperio Otomano se cernía como una amenaza significativa sobre Europa Central y Oriental. Las fuerzas otomanas, bajo el liderazgo de Solimán el Magnífico, nieto de Mehmed el Conquistador, quien previamente había tomado Constantinopla, derrotaron al ejército húngaro en la decisiva batalla de Mohacs. Esta derrota fue catastrófica para Hungría y llevó a la muerte del rey húngaro Luis II, así como a la ocupación otomana de una gran parte del país. El asedio otomano de Hungría y las posteriores incursiones otomanas en Europa Central y Oriental fueron motivo de gran preocupación para Carlos V y otros gobernantes europeos.
Luego el Imperio Otomano avanzó hacia el oeste, amenazando territorios más allá de Hungría. El sultán Solimán el Magnífico dirigió una gran expedición hacia Austria, con el objetivo de sitiar y capturar Viena, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el gobierno de Carlos V. Las fuerzas otomanas sitiaron la ciudad durante varias semanas, pero no lograron capturarla debido a la resistencia de los defensores de Viena y a las dificultades logísticas causadas por el mal clima y la falta de suministros. Finalmente, los otomanos levantaron el asedio y se retiraron. Este intento de conquistar Viena fue un golpe significativo para el Imperio Otomano y marcó el punto más occidental de su expansión en Europa Central durante el reinado de Solimán el Magnífico. Un ejército español, dirigido por el Marqués del Basto, logró liberar la capital austriaca ese mismo año. Aunque los otomanos no lograron capturar la ciudad, el asedio de Viena mostró la capacidad militar y la amenaza que representaba el Imperio Otomano para Europa Central y el Sacro Imperio Romano Germánico en ese momento. Andrea Doria fue un prominente almirante y corsario genovés que jugó un papel importante en el escenario político y militar del Mediterráneo durante el siglo XVI. Provenía de una influyente familia genovesa y había sido entrenado en el arte de la navegación y la guerra en el mar desde una edad temprana. Su habilidad como marino y su reputación como líder naval lo convirtieron en una figura destacada en el Mediterráneo. En un principio, Andrea Doria mantuvo relaciones cercanas con el rey de Francia, Francisco I. Sin embargo, tras una serie de desacuerdos y disputas, Doria se volvió contra los franceses y buscó una nueva alianza. Carlos, interesado en contrarrestar la influencia francesa en el Mediterráneo y en asegurar el control sobre la región, vio en Doria a un valioso aliado naval. Andrea Doria firmó un pacto con Carlos, comprometiéndose a prestar su apoyo naval al emperador en su lucha contra los franceses y otros enemigos del imperio. A cambio, Doria recibió reconocimiento y privilegios, incluyendo el cargo de almirante de la flota imperial. Su habilidad estratégica y su liderazgo en el mar fueron fundamentales para las victorias del Imperio español en la región. La paz de Cambrai puso fin a la guerra de la Liga de Cognac. Carlos adoptó una postura más realista, renunciando a la posesión inmediata de Borgoña a cambio de la renuncia francesa sobre los territorios italianos. Esta decisión consolidó la hegemonía imperial en la región. La coronación de Carlos V por Clemente VII fue un evento cargado de simbolismo y política, donde ambos líderes debieron superar sus diferencias por motivos pragmáticos. Para Carlos, fue un momento de consolidación de su poder, mientras que para Clemente fue una maniobra necesaria para mantener el equilibrio y la estabilidad en una Europa convulsa. A su llegada a Bolonia, Carlos fue recibido por 25 cardenales, muchos de ellos provenientes de las familias más prestigiosas de Italia, quienes lo recibieron en la entrada de la ciudad. Al ver al monarca, se postraron en señal de respeto. Para muchos de ellos, así como para el Papa Clemente, miembro de la influyente familia florentina de los Médicis, esto representaba una humillación difícil de soportar. Carlos hizo su entrada de manera triunfal, evocando a los antiguos generales romanos que celebraban sus victorias militares. La ciudad de Bolonia se adornó con referencias tanto al emperador Constantino como a Carlomagno, símbolos de la autoridad imperial cristiana. En la puerta de San Felipe se erigió un arco decorado con triunfos de Neptuno y Baco, así como con imágenes de los más destacados emperadores romanos, como Julio César, Augusto, Tito y Trajano, junto con estatuas de generales famosos como Escipión el Africano. Otro arco conmemoraba a Constantino, el primer emperador cristiano, y a Carlomagno, el gran unificador de Europa. Los preparativos para la coronación se extendieron por casi 4 meses, en parte debido a la insistencia de Carlos para que coincidieran con su 30º aniversario. Así, el Papa colocó sobre su cabeza la corona de hierro de los lombardos, llamada así por contener una banda de hierro supuestamente forjada a partir de un clavo utilizado en la crucifixión de Cristo. La ceremonia de coronación como rey de los Borgoñones o rey de Italia se llevó a cabo con gran solemnidad, aunque de manera casi privada, para no eclipsar la tercera coronación programada para 2 días después, el 24 de febrero.
coincidiendo con el cumpleaños del César. Esta triple coronación no solo consolidaba su poder sobre los diversos reinos bajo su dominio, sino que también marcaba un hito en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, simbolizando la unión de Europa bajo un solo gobernante en un esplendoroso acto de gloria imperial. La unión de las cuatro herencias convirtió a Carlos en dueño de extensos territorios en Europa, África y América. Su reinado marcó la consolidación de una nueva forma de Estado territorial, trascendiendo la noción de Estado nacional propia de los inicios del Renacimiento. El lugar elegido para la majestuosa coronación de Carlos V fue la iglesia de San Petronio, transformada especialmente para la ocasión en una réplica de la Basílica de San Pedro. Anticipándose a la multitud que se congregaría en la plaza frente al templo, se construyó un puente de madera que conectaba el palacio público, donde se encontraban el pontífice y el emperador, con la escalinata de la basílica. En el día acordado, Carlos avanzó por la pasarela con gran pompa, llevando sobre su cabeza la corona de hierro. A su paso, lo precedían cuatro prominentes líderes de la nobleza romano-germánica, los duques de Saboya, Urbino y Baviera, y el marqués de Monferrato, quienes llevaban consigo los símbolos imperiales, la corona de oro, la espada, el orbe y el cetro. El conde de Nassau sostenía la cola de su manto. Sin embargo, justo después de que él pasara, la pasarela se derrumbó, ocasionando al menos 3 muertes y numerosas heridas graves. Muchos interpretaron este incidente como un presagio ominoso, considerándolo un castigo divino por el saqueo de Roma. Al ingresar a la iglesia, Carlos recibió la investidura como canónigo de San Pedro. Luego, el cardenal Farnesio, quien más tarde se convertiría en el Papa Paulo III, lo ungió con los santos óleos, simbolizando la sacralidad de su nueva posición. En el altar mayor, el pontífice le entregó la espada, otorgándole así los derechos de la guerra y la responsabilidad de defender la fe mediante las armas. Posteriormente, colocó el cetro en la mano izquierda del soberano y, en la derecha, la esfera dorada que representaba el mundo, simbolizando que le transfería el imperio del orbe. El ritual culminó cuando Clemente VII colocó sobre su cabeza la diadema de oro de los emperadores, también conocida como la corona de los Césares. Terminada la ceremonia dentro del templo, el pontífice y el emperador protagonizaron un solemne desfile a caballo y bajo palio por las principales calles de la ciudad. Para culminar el día de la coronación, las comitivas papales e imperiales se reunieron en un magnífico banquete celebrado en el Palacio Público. Mientras tanto, en la plaza cercana, la población reunida para el evento disfrutaba de un buey asado especialmente preparado y del vino que fluía sin parar de una enorme fuente decorada con símbolos imperiales y presidida por la figura de Hércules, el legendario antepasado de los reyes de España. A sus 30 años, había experimentado un notable crecimiento político, equilibrando su formación teórica con la experiencia adquirida. Con Francia neutralizada, el Papa reconciliado y la conquista de América en marcha, Carlos pudo formalizar una auténtica política imperial. En su juventud, su vasta herencia, las victorias militares y los consejos de su secretario, el humanista italiano Mercurino Gattinara, le habían inculcado la idea del dominio universal. Sin embargo, para 1530, esta idea había madurado y se basaba en una visión más realista del poder. Carlos recibió influencias de la tradición imperial, el ideario borgoñón, sus consejeros españoles y sus experiencias en Italia. Sin embargo, supo asimilar todas estas influencias y fusionarlas en una grandiosa síntesis, dando forma a un proyecto político ambicioso que buscaba la unidad de la cristiandad bajo su liderazgo. La idea imperial de Carlos era una mezcla de elementos medievales y modernos. Por un lado, asumía el antiguo lema de paz entre cristianos y guerra contra paganos, donde el emperador no era un jefe único, sino el máximo árbitro político de la cristiandad. El imperio, en su concepción, no implicaba la desaparición de las monarquías occidentales, sino que se superponía a ellas como una unidad distinta y superior. El emperador, como director de este gran coro de pueblos cristianos, tenía la responsabilidad de tutelar la paz, el orden y la justicia,
empleando una fuerza más moral que física. La fuerza física se reservaba para la cruzada contra los infieles y la expansión del reino de Cristo. Carlos buscaba lograr la concordia entre los pueblos cristianos mediante el reconocimiento de la unidad espiritual de Occidente. Esta unidad se consolidaría a través de un sistema de alianzas, que gracias a los entronques dinásticos, casi podría considerarse un pacto de familia. Francia, con su fuerza y política individualista, era la pieza más difícil de encajar en este sistema. La política del emperador oscilaba entre aislar a Francia diplomáticamente o integrarla en su sistema. La lucha contra los turcos otomanos era otro pilar fundamental de la política imperial. La amenaza que representaba Solimán el Magnífico, con su ambición de conquistar media Europa, era un desafío crucial. La paz de Cambrai, de hecho, se precipitó por el asedio turco a Viena. Un ejército español, dirigido por el Marqués del Basto, logró liberar la capital austriaca ese mismo año. Sin embargo, la política de Carlos no se limitaba a estos dos aspectos. El movimiento luterano, que cuestionaba la autoridad de la Iglesia Católica, representaba un desafío fundamental para su proyecto imperial. Carlos no podía permanecer ajeno a esta situación y buscó un concilio que permitiera encontrar un camino de avenencia. Pero esto no fue fácil. Las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes eran más profundas de lo que Carlos imaginaba. La Iglesia romana no podía aceptar un concilio donde todo fuera discutible, como exigían los luteranos. La política religiosa de Carlos, que incluía concilios, dietas en Alemania, diálogos de paz y guerra abierta, llenó gran parte de su reinado. Carlos pasó menos tiempo en España, pero seguía rodeado de sus consejeros españoles. Durante 14 años, su enfoque principal estuvo en la cuenca mediterránea, donde combinó la cruzada contra los turcos, la diplomacia o la guerra contra Francia, y la creciente atención al problema religioso. Luego, intentó llegar a un acuerdo con los protestantes en la Dieta de Augsburgo, pero a pesar de sus concesiones iniciales, no tuvo éxito. Las profundas diferencias doctrinales requerían un concilio, que no estaba bajo el control del emperador. Después de rechazar un segundo ataque turco contra Viena, Carlos concedió a los protestantes la paz de Nuremberg como un compromiso provisional, antes de regresar a España. Fue elegido un papa reformista, Paulo III, partidario de convocar un concilio. Sin embargo, debido a la intransigencia de los luteranos y a los enredos políticos, la reunión del concilio se retrasó 11 años. Durante este tiempo, la política imperial osciló entre las expediciones contra los turcos y las guerras contra Francia. Carlos lideró una exitosa campaña militar contra los turcos otomanos, tomando Túnez y la Goleta. Sin embargo, sus planes de formar una alianza más amplia con el Papa contra los infieles se vieron frustrados por la invasión francesa del Piamonte. Esto lo llevó a una nueva guerra contra Francisco, en la que las tropas imperiales intentaron un desembarco en Provenza sin lograr una victoria decisiva. El conflicto, agotador para ambas partes, concluyó con la tregua de Niza en 1538. Un acuerdo provisional que no resolvía las tensiones entre ambos reinos. Carlos se retiró de España, dejando a su hijo Felipe II a cargo del gobierno, y se dirigió a Alemania con dos objetivos principales: hacer frente a Francia desde el norte y abordar la creciente problemática de la herejía luterana. Las tropas imperiales invadieron Francia, pero la esperada alianza con los ingleses fracasó, impidiendo un ataque conjunto sobre París. Mientras tanto, los franceses lograron tomar Milán. Ante esta situación, Carlos optó por una paz basada en un empate, firmando el Tratado de Crepy. Este acuerdo implicaba la devolución mutua de territorios y parecía reconciliar a Carlos con Francisco. La paz de Crepy finalmente permitió al Papa Paulo III convocar el Concilio de Trento en 1545. Sin embargo, las profundas divisiones religiosas dificultaban un diálogo efectivo. El Concilio de Trento se convirtió en un evento predominantemente católico que excluyó a los protestantes. La política de Carlos hacia los protestantes se volvió más militarista, especialmente cuando las cuestiones religiosas se mezclaron con la política y los líderes alemanes buscaron limitar el poder imperial. Con el respaldo de tropas y recursos españoles,
Carlos derrotó a los rebeldes en Ingolstadt y obtuvo una importante victoria en el 1547. Estas victorias parecían acercar la posibilidad de alcanzar la unidad política y religiosa del imperio. A lo largo de estos años, la idea imperial de Carlos experimentó una notable evolución. Las victorias militares entre 1545 y 1547 parecieron sofocar temporalmente a los protestantes y a los rebeldes regionales. Sin embargo, Carlos pronto comprendió que era más fácil ganar batallas que convicciones. El luteranismo persistiría más allá de la muerte de Lutero. Mientras Carlos supervisaba el Concilio de Trento, las conspiraciones se intensificaron y Enrique II de Francia invadió el oeste de Alemania, mientras Mauricio de Sajonia, conocido como el Traidor, intentaba proclamarse emperador. Mauricio inicialmente apoyó a Carlos V en sus esfuerzos para reprimir la reforma protestante y las revueltas de los príncipes luteranos. Sin embargo, en un giro sorprendente, Mauricio cambió de bando y se unió a los príncipes protestantes. La invasión llegó a Austria y Carlos, enfermo de gota, tuvo que huir en litera a través de los Alpes, pareciendo el fin de su imperio. Sin embargo, la crisis se resolvió inesperadamente. La muerte de Mauricio y las diferencias entre Enrique II y los nobles alemanes frenaron la rebelión. Además, el botín enviado desde Perú por la Gasca proporcionó a Carlos abundancia de dinero, permitiéndole recuperar su seguridad y ganarse nuevamente el apoyo de la nobleza alemana en la Dieta de Passau. La situación se estabilizó, pero Carlos ya no consideraba modificar la constitución del imperio. Alemania seguiría siendo un estado de señores, presidido por el emperador, y la diversidad religiosa sería reconocida, como se reflejó en la Paz de Augsburgo, firmada en 1555. Carlos continuó la lucha con Francia, pero su agotamiento lo llevó a pensar en delegar la tarea de enfrentarse a ese país a su hijo Felipe II. A pesar de todo, sus planes seguían, incluyendo el proyecto de un imperio potencia, aunque sobre nuevas bases. Carlos llegó a tres conclusiones fundamentales. Alemania estaba neutralizada por su estructura social y cisma religioso, España era el único imperio posible en esos tiempos, y América era esencial para el mantenimiento de este imperio, lo que lo llevó a cambiar su enfoque hacia las nuevas tierras. Para completar esta nueva realidad geopolítica, Carlos planeó legar a Felipe no solo España y las Indias, sino también los Países Bajos, una región de navegantes, mercaderes y banqueros que complementaría perfectamente la empresa colonial en las Indias. El Imperio Atlántico, convertido en un poder gendarme de Europa, parecía estar en marcha. Mientras tanto, Carlos anhelaba expandir su imperio hacia las codiciadas islas de las Especias en el lejano oriente. Con la ruta terrestre bloqueada por el Imperio Otomano, depositó su confianza en un audaz marino portugués llamado Fernando de Magallanes, quien proponía una ruta marítima hacia las Indias Orientales navegando por el sur. Magallanes, convencido de que el Océano Atlántico se conectaba con el Pacífico a través de un paso marítimo, reunió una flota de 5 barcos y una tripulación de 270 hombres, provenientes de diversas nacionalidades. Entre ellos se encontraba Juan Sebastián Elcano, un experimentado navegante español que se convertiría en figura clave de la expedición. La flota zarpó desde Sanlúcar de Barrameda, emprendiendo un viaje épico que desafiaría los límites del conocimiento y la resistencia humana. Tras meses de navegar por el Atlántico, Magallanes se enfrentó al motín de algunos de sus capitanes, quienes dudaban de la existencia del paso marítimo prometido. Con firmeza y determinación, Magallanes reprimió el motín y continuó su búsqueda. La flota finalmente encontró el estrecho que conectaba ambos océanos, bautizado como Estrecho de Magallanes. Tras un arduo paso por el estrecho, plagado de tormentas y peligros, la expedición se adentró en el desconocido Mar del Sur, navegando por aguas inexploradas durante meses. Lamentablemente, Magallanes no viviría para ver el final del viaje. Falleció en una batalla con indígenas en las Islas Molucas. El liderazgo de la expedición recayó entonces en Juan Sebastián Elcano, quien demostró su pericia como navegante al guiar a la flota restante a través del archipiélago indonesio, recogiendo especias y estableciendo contactos comerciales. La Victoria, el único barco que sobrevivió al viaje, regresó a Sanlúcar de Barrameda,
completando la primera circunnavegación del globo terráqueo. El viaje de Magallanes y Elcano no solo demostró la existencia del paso marítimo hacia las Indias Orientales, sino que también cambió para siempre la percepción del mundo, ampliando los horizontes geográficos y marcando un hito fundamental en la historia de la exploración. Un joven conquistador llamado Hernán Cortés se embarcó en una audaz aventura que cambiaría para siempre el destino de dos imperios, el español y el azteca. Cortés llegó a las costas de México con un pequeño ejército de 600 hombres, caballos y armas de fuego, decidido a conquistar el poderoso imperio azteca. Su ambición era obtener las riquezas legendarias que se rumoreaban en el Nuevo Mundo y expandir el dominio del rey Carlos V. Cortés, un líder carismático y hábil estratega, se enfrentó a un imperio vastamente superior en número y tecnología. Sin embargo, a su favor, contaba con la astucia, la superioridad militar de las armas de fuego y caballos, y la capacidad de forjar alianzas con pueblos indígenas que resentían el dominio azteca. Tras una serie de batallas y negociaciones estratégicas, Cortés logró conquistar la capital azteca, Tenochtitlán, en 1521. La caída del Imperio Azteca marcó un hito fundamental en la conquista española de América, abriendo el camino para la colonización del territorio y la expansión del catolicismo. La conquista de México estuvo estrechamente ligada al reinado de Carlos, el ambicioso monarca español, impulsado por la búsqueda de riquezas y la expansión de su imperio. Apoyó la expedición de Cortés a pesar de las grandes dificultades y riesgos que implicaba. El éxito de la conquista de México consolidó el poder de España y le proporcionó un acceso sin precedentes a las riquezas del Nuevo Mundo. El oro y la plata extraídos de las minas mexicanas contribuyeron significativamente a la economía española y permitieron financiar otras campañas militares y proyectos ambiciosos. Sin embargo, la conquista también tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas. La guerra, las enfermedades y la explotación colonial provocaron una dramática disminución de la población indígena y una profunda transformación de su cultura y sociedad. Por otro lado, un joven conquistador llamado Francisco Pizarro se embarcó en una audaz aventura. Pizarro llegó a las costas del Perú con un ejército de 180 hombres, caballos y armas de fuego, decidido a conquistar el poderoso imperio incaico. Pizarro y sus hombres llegaron a la ciudad de Cajamarca, donde capturaron al emperador inca Atahualpa. A pesar de que Atahualpa ofreció un cuantioso rescate en oro y plata, Pizarro lo ejecutó en 1533. Con la muerte de Atahualpa, Pizarro y sus fuerzas avanzaron hacia Cusco, la capital del imperio inca, y la tomaron ese mismo año. Para consolidar su control, Pizarro estableció la ciudad de Lima, que se convirtió en la nueva capital del Perú. La conquista no fue completamente pacífica, ya que hubo resistencia inca en varias regiones. Manco Inca Yupanqui, un líder inca, dirigió una rebelión en 1536 que logró sitiar Cusco durante varios meses, pero finalmente fue derrotada. Las luchas internas entre los conquistadores también complicaron el control español del territorio. Pizarro fue asesinado en Lima en 1541 durante una revuelta encabezada por sus propios hombres debido a disputas sobre el reparto de las riquezas y el poder. La conquista del imperio inca por Francisco Pizarro marcó el fin de una de las civilizaciones más grandes y avanzadas del continente. Carlos V, a pesar de su papel en la conquista, también tomó medidas para proteger a los indígenas. En 1542, promulgó las leyes nuevas, que buscaban regular la relación entre colonos y nativos y proteger los derechos de estos últimos. Carlos comenzó la dolorosa tarea de desprenderse lentamente de sus dominios antes de retirarse a Yuste. No viviría para ver el desenlace final, la muerte de María Tudor, los problemas en los Países Bajos y la gran victoria de Felipe II sobre Francia con la paz de Cateau-Cambrésis, que transformó el Imperio Atlántico en el primer imperio nacional de los tiempos modernos, el Imperio Español. Carlos el Rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se despojó lentamente de sus otros dominios en su hijo Felipe II, el 3 de febrero de 1557. Ingresó al monasterio de Yuste,
donde vivió una vida piadosa y mantuvo un interés intermitente por la política. Carlos V, una figura emblemática en la historia de Europa, nos deja un legado de perseverancia, visión y complejidad humana. Gobernando un vasto imperio en una era de cambios turbulentos, su vida nos enseña sobre la fortaleza y el desafío de liderar con un sentido de deber profundo. Esperamos que este video te haya inspirado y te haya permitido conocer más sobre la extraordinaria vida y el legado de Carlos V. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido apasionante y educativo para ti. Gracias por acompañarnos en esta epopeya histórica. Hasta la próxima.